¿Qué es la intervención social? La intervención social es una acción programada y justificada desde un marco legal teórico, que se orienta en un accionar con individuo, grupo o comunidad. El profesional trabaja con ciertos perfiles determinados, los cuales se enmarcan dentro de una realidad social de los sectores sociales con el objetivo de generar un cambio social, es decir, transformar una situación específica a partir de una realidad contextual, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos de atención. Esto significa que la intervención social busca transformar una situación-problema determinada previamente con un diagnóstico y que se encuentra asociado a un sujeto de intervención y ajustado a una realidad social específica y particular de ese sujeto. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida o bien la situación-problema inicial que se había determinado en el diagnóstico. Sin embargo, existen ciertas condicionantes que pueden afectar el proceso de cambio social, dado que cada uno de los actores sociales que están involucrados en este proceso tiene sus propios enfoques. Estas condicionantes pueden darse a través del entorno social, las instituciones o bien las concepciones valóricas y éticas de los profesionales, los cuales pueden determinar aquello que se requiere intervenir o aquello que no es necesario. Para que la intervención social se pueda realizar de una forma profesional, ordenada y coherente, la autora Nidia Elwin indica que el proceso social debe seguir una perspectiva operativa, es decir, contar con un método o estructura que permita ejecutar acciones sociales viables y pertinentes a la realidad social del sujeto. En este método de trabajo social, la autora propone seguir 4 etapas. La primera es la de diagnóstico, donde se realiza la identificación del problema social. La segunda es la programación, donde se hace la planificación de las acciones de mejora del problema identificada en la etapa anterior. Generalmente el informe donde se plasman estas estrategias se le llama plan de intervención. La siguiente es la ejecución, que es la puesta en marcha de las acciones propuestas en el plan de intervención. Y la siguiente es la evaluación, que puede ser realizada en medio de la intervención para mejorar el proceso o bien analizar los resultados obtenidos una vez concluida la ejecución. Como bien lo pudimos revisar, uno de los elementos importantes de la intervención social es el objeto de intervención, el cual puede contar con diversos conceptos. Sin embargo, al revisar cada uno de ellos, la definición común es que se trata de una situación social problemática que se genera por carencias o necesidades expresadas en esos términos por los sujetos y que pueden ser en todo ámbito, ya sea social, cultural, familiar, comunitario, entre otros en los que se puedan observar. Dentro del proceso de construcción del objeto de intervención, la etapa del diagnóstico forma parte importante, ya que aporta con antecedentes e información para entender el contexto de la realidad social e identidad propia del sujeto de intervención. Es decir, para construir un objeto de intervención pertinente y viable, se requiere de un análisis crítico y claro de todos los aspectos que influyen en el problema social determinado, para finalmente concluir si reúne las características de una realidad social donde se pueda o se deba generar un cambio social. Ahora bien, como se trata de un proceso de manera simple, se pueden identificar 2 pasos básicos. El primero es el levantamiento de información de carácter personal de los individuos, así como aspectos sociales, culturales e incluso territoriales de la comunidad, de manera que se logre una perspectiva lo más completa posible de a quiénes se debe intervenir y cuál es su situación social y aquellas carencias que se visualizan en este primer paso. Una vez identificado el o los problemas sociales y como segundo paso, el profesional debe sustentar esta información desde una fundamentación teórica, la cual se realiza usando documentos estadísticos o bien información de la comunidad que se haya recogido desde estudios válidos como
los censos u otros estudios de población o estudios de fenómenos sociales obtenidos desde fuentes confiables. Este orden, de alguna forma, viene a reafirmar lo mencionado por Natalio Kirchnerman, quien indicó que el objeto de intervención social es un proceso del trabajo social que interpreta y comprende la realidad social de los sujetos insertos en un contexto determinado. Veamos un ejemplo. La Municipalidad de Los Bosques ha recibido una solicitud de parte de la directiva de la Villa Los Arbolitos. Los vecinos de la villa tienen muchas problemáticas que se deben resolver y le están exigiendo a la municipalidad la visita de un trabajador social. Los dirigentes convocan a una reunión donde distintos integrantes indican sus preocupaciones, las cuales se pueden resumir de la siguiente forma. Aquellos vecinos que son padres de niños y niñas preescolares indican que no hay cupos en el jardín infantil que queda a 2 cuadras del vecindario y necesitan que el municipio intervenga. Por otro lado, los adultos mayores indican que no hay ninguna actividad social o cultural adaptada para sus condiciones físicas y de salud. Aquellos vecinos que trabajan indican que grupos de adolescentes se juntan en las esquinas de los pasajes hasta altas horas de la noche y ponen música con parlante hasta las 1 o 2 de la madrugada, tanto en días de semana como fin de semana, generando un impedimento de poder dormir debido al ruido. Mientras que los adolescentes reclaman que los echan de todas partes y no pueden juntarse con sus amigos. Por último, existe una queja generalizada de que los camiones recolectores de basura no se llevan toda la basura, lo cual queda muy poco higiénico y sobre todo en verano el calor provoca mucho olor a descomposición de esos desechos o los perros que están alrededor esparcen la basura a otros lugares. Una vez que el trabajador social ha tomado nota de los problemas indicados por los integrantes de la comunidad, lo siguiente que debe hacer es identificar de forma sintetizada y concreta los problemas sociales mencionados. El propósito de la etapa de identificación de los problemas es ser precisos en lo que sucede. En esta etapa no se debe detallar por qué se causa el problema o cuáles son los efectos, sino que se debe generar una lista concreta de cuáles son los problemas que se observan a primera vista en esa comunidad. En la medida que el profesional realiza una correcta identificación de los problemas, tiene la posibilidad de generar una propuesta de intervención adecuada para solucionar esa situación. Una vez concretada esta etapa, los problemas se deben ordenar de forma priorizada y considerando 2 aspectos. El primero es ordenar qué problema es más urgente y cuál tiene menor urgencia. El segundo, si están bajo las atribuciones de intervención del trabajo social, es decir, aquellos en que el profesional tiene posibilidades de proponer estrategias o acciones de intervención social. Si solo consideramos los antecedentes que se presentaron con anterioridad, la priorización puede quedar de la siguiente forma. Como bien se mencionó anteriormente, la priorización dependerá también de las atribuciones del profesional o incluso de la institución desde donde se pide la intervención, ya que no todos cuentan con la autoridad o bien los recursos para solucionar ciertas problemáticas. Y por otra parte, no todos los profesionales tienen la misma mirada para intervenir y los sujetos de intervención tampoco tienen el mismo comportamiento en un mismo problema. Por ejemplo, la falta de cupos en un jardín infantil no puede ser intervenido por la municipalidad o el profesional social, ya que son instituciones independientes, incluso si fuera administrado por la municipalidad. Ellos se deben guiar por un reglamento indicado por un ente ministerial como lo es la Junji. Por lo tanto, el municipio no tiene la facultad para aumentar los cupos o construir un recinto nuevo para cubrir la demanda de dicho servicio educativo. Además de todo lo revisado hasta el momento, dentro de la intervención social también es necesario identificar desde qué dimensión se va a intervenir. Si desde el aspecto individual, donde se involucra intervención de caso o de familia,
o bien desde el aspecto colectivo que involucra intervención de grupos o comunidad. Según la autora Cristina de Robertis, ambas dimensiones se entrelazan, ya que lo que le ocurre al individuo o familia afecta a su entorno social más próximo, y viceversa, lo que ocurre en el entorno social afecta a un individuo o familia de forma positiva o negativa. Ahora bien, la forma en que se diferencian una dimensión con la otra es a qué nivel trabajaremos, es decir, el trabajador social debe determinar si hará un trabajo a nivel de intervención individual o familiar, o bien trabajará a nivel de comunidades, barrios o grupos sociales. Consideremos el ejemplo anterior de la Villa Los Arbolitos, donde cada uno de los problemas que se identificaron debieran ser abordados de forma colectiva, puesto que las situaciones detectadas afectan a la mayoría de los vecinos de la villa. Por lo cual, el primer paso sería generar instancias informativas y de consenso de cómo se llevarán a cabo las estrategias para mejorar estos problemas. Ahora, si en el transcurso de esta intervención se identifica un problema particular de alguna familia o vecino, se debiera considerar la dimensión individual y abordar el caso desde ese enfoque. Otra de las características que se deben considerar al momento de proponer estrategias a ejecutar con un sujeto es el tipo de intervención que se realizarán. Dentro de esta categoría podemos encontrar las de tipo directa e indirecta. La intervención directa está enfocada en todas aquellas tareas o acciones que se realizan en presencia o junto al sujeto que estamos interviniendo, por lo que ambos son participantes importantes para cumplir con los objetivos propuestos. Mientras que en la intervención indirecta se consideran todas aquellas acciones e incluso tramitaciones que el profesional social o bien un equipo de trabajo multidisciplinario realiza en beneficio del sujeto de intervención. Si consideramos el caso de la Villa Los Arbolitos, un ejemplo de intervención directa podría ser la motivación de los adolescentes a participar de instancias socioculturales para su desarrollo en ese ámbito, mencionándoles tanto actividades municipales como de otras organizaciones. El profesional social podrá mencionarles los beneficios e importancia de las relaciones sociales, así como el desarrollo personal que provocan estas actividades. De paso, lograría ir resolviendo una de las problemáticas que presenta esta villa, que es la falta de espacios para este grupo etario. Podría haber una intervención directa también con los adultos mayores, informándoles las actividades municipales que están relacionados a su grupo social. Y algunos ejemplos de intervención directa podría ser la gestión con la Oficina de Aseo y Ornato para regularizar el problema de desechos domiciliarios presentados como problema principal de la villa, así como la posibilidad de gestionar talleres para los adultos mayores del sector y evitar traslados largos hasta las sedes municipales. Otra intervención indirecta sería revisar las posibilidades de cupo en otros jardines infantiles cercanos y posteriormente, en una intervención directa, informar a las familias con esta problemática las opciones posibles. Para concluir este material, indicaremos qué son los campos de acción del trabajo social, los cuales están relacionados a los sectores en donde el trabajador social se puede desempeñar. Al principio, el trabajador social estaba relacionado al campo de asistir a las personas vulnerables en sus carencias básicas y primarias, como alimentación o gestión de servicios de salud. Sin embargo, en la actualidad, el trabajo social es considerado una profesión que está inserta en las áreas de atención de caso individual, familiar, grupal, comunitario e incluso empresarial u organizacional. Sin importar dónde se encuentre el profesional social, el objetivo principal del trabajador social es darle el mayor bienestar integral a las personas, promoviendo el cambio social, la resolución de los problemas en las relaciones humanas, empoderar a las personas sobre sus derechos y mejorar la sociedad a través de la intervención social.